Resulta sorprendente que un español que ha sufrido en su país la violencia del terrorismo tuviese que ir a tierras hermanas, Colombia, y a una institución universitaria, la Sergio Arboleda, para conocer el rostro de las víctimas. La maravillosa propuesta de esa universidad en realizar un libro de prácticas universitarias donde se entrevistaba a una serie de soldados que habían sufrido largos secuestros y titulado dicho libro Regreso del infierno, mostraba más que nunca el dolor de la víctima y seguramente lo ignorado que está. Tengo que decir muy a pesar mío que fue en mi querida Colombia donde por fin descubrí el sentido de las víctimas. Es tremendo vivir en un país azotado por el terrorismo desde que has nacido y, sin embargo, ir fuera a un país totalmente hermano, pero fuera para verlo. Y fue gracias a Diana Sofía, que está hoy entre nosotros, que ha sido capaz de ver el terrorismo desde las víctimas. Una mujer profundamente luchadora y que se dio cuenta que el problema del terrorismo no es la causología, toda mentira, que no se engañen, sino la víctima, que nunca se tiene en cuenta. Afirmo que Colombia tiene mucho que ver en el origen de estos congresos internacionales de víctimas del terrorismo, tristemente, como digo, no existentes hasta el año 2004. ¿Por qué? La historia del Congreso surge de una historia previa personal aquí en estas tierras. No porque España no estuviese brutalmente azotada por el terrorismo, que lo ha estado, o porque mi generación prácticamente desde que tiene uso de razón haya convivido con él, sino porque seguramente muchas veces hay que salir de la tierra propia para conocer los problemas que uno tiene. O dicho de otro modo, seguramente uno aprende a malvivir con esos problemas. Fue aquí, en Colombia, antes de nacer el Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo y a través de la Universidad Sergio Arboleda, cuando presentándose un libro magníficamente hecho por la Facultad de Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda, siendo decana Diana Sofía, se hablaba de la tragedia de aquellos que habían sufrido el secuestro y habían sido liberados por parte de los terroristas. Era la historia personal de varios policías, militares, casi todos ellos de baja graduación, que contaban cuál había sido su experiencia. Tuve el honor de leer el libro y de ser invitado a la fiesta de presentación de dicho libro o al acto de presentación. Es triste que uno tenga que salir fuera para ver cómo las víctimas al final son lo menos interesante del problema y que se tarda más en hablar de los victimarios y las distintas etiologías que producen los congresos. De ahí han nacido estos congresos. Han nacido solamente con una noción, que la víctima sea el centro del acto terrorista. Es decir, que quien nos preocupe realmente es la víctima del terrorismo. Y por eso surgió el primer Congreso Internacional, al que nunca estaremos debidamente agradecidos a quien entonces fue el presidente del Gobierno de mi nación, don José María Aznar, hoy miembro del Comité de Honor de este Congreso, víctima directa del terrorismo, al secretario de Estado a la sazón, Javier Zarzalejos, y a personas tan importantes en todo este desarrollo del Congreso y que hoy nos acompañan, como es el caso de Cayetano González. Además de ellos, sería injusto no recordar a la Fundación de Víctimas del Terrorismo, entonces presididas por Ana María Vidal Abarca,
y dirigida por Fernando Benzo, o a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que siempre ha estado presente. Y en todo ese paso, siempre unidos aquí, a Colombia, a la Universidad Sergio Arboleda y al empeño personal de Diana Sofía en seguir luchando y dándoles voces a ustedes. A partir de ahí el proceso ya lo conocen. Vino el Congreso de Madrid en el 2004, Bogotá en el 2005, Valencia en el 2006, Madrid en el 2008 y hoy la ciudad de Medellín, que acoge este Congreso.